¿Qué tal, hermanos? Un saludo cordial. Desde aquí, desde mi hogar, quiero saludarles y también proponerles un tema muy importante para este domingo. En estos diferentes días que nos ha tocado vivir, parece que lo único que podemos hacer es limpiar, ordenar, restaurar algunas cosas, algunos aparatos viejos y restaurarlos. Me ponía a pensar, ¿qué tal si empezamos a ordenar, a limpiar, pero qué tal si empezamos a ordenar nuestra vida, nuestras finanzas? ¿Qué tal si empezamos a ordenar nuestras prioridades? O también, ¿qué tal si empezamos a limpiar también no solo el cuarto, sino también nuestros pensamientos? ¿Qué tal si empezamos a restaurar los propósitos de Dios en nuestra vida? Y hablando de esta restauración, te propongo el siguiente tema que podemos estudiar el día de hoy: los propósitos de Dios dentro de la familia. Entonces, para esto, te invito a que abramos la Biblia y empecemos un pequeño estudio sobre los propósitos de Dios para la familia. Bueno, iniciemos entonces con la lección del día de hoy. La pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de Dios para la familia? Muy bien, vayamos al Salmo 127. Y en este Salmo nos dice de la siguiente manera: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Bueno, en este salmo encontramos un principio muy importante antes de responder a la pregunta. Dice el principio: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la vela el guardia. Nuestra casa puede ser un proyecto muy grande que hayamos iniciado en el matrimonio. Puede ser que hayamos iniciado con muchas expectativas y grandes. Pero si Jehová no está en nuestro proyecto, posiblemente trabajemos en vano. En vano puede ser que tú salgas de madrugada y llegues muy tarde en la noche. Si Dios no te está acompañando, si Dios no nos está acompañando en nuestros proyectos, podría ser en vano. Entonces preguntémonos, ¿cuáles serían los propósitos de Dios? ¿Qué pensaba el Señor cuando había creado la familia? Muy bien, para esto te propongo 5 propósitos los cuales Dios puso a la familia y que están contemplados en la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y entramos directamente al primer propósito. El primer propósito que Dios tenía en mente cuando creó la familia, cuando puso allá en el jardín de Edén la familia, era el compañerismo. Leamos Génesis 2, 18. En Génesis 2, 18 dice, ¿no? Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios siempre pensó en nosotros, los varones, pero también pensó en las mujeres. Nos hizo a ambos, somos ayuda, somos un complemento. Entonces Dios tenía en su propósito el compañerismo. Dios quería para nosotros como familia que disfrutemos de las cosas de Dios, de los planes de Dios, pero en compañía. Somos seres sociales, necesitamos de la compañía, necesitamos del otro para poder crecer en nuestros proyectos, crecer en nuestra vida espiritual, crecer en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces Dios, en su primer propósito para la familia, puso el compañerismo. No quiere que hagamos solo, quiere que tengamos a alguien a quien podamos contar nuestros proyectos, contar nuestros logros, nuestras alegrías y tristezas también. Muy bien, otro propósito que Dios puso para la familia
Lo encontramos también en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y este segundo propósito que Dios nos muestra es sobre la procreación. Dios quiere que nosotros participemos de la creación. Esta palabra procreación tiene un significado muy interesante. La palabra procreación es la unión de dos palabras. La palabra pro significa en favor de, y creación, obviamente la palabra creación nos implica algo grande. Dios ha hecho la creación, entonces nosotros nos hacemos partícipes de la creación. Nosotros aportamos a la creación de Dios. La creación de Dios todavía no ha terminado, nosotros todavía estamos ayudando a la creación. Somos procreación. Entonces la procreación significa que nosotros, o el matrimonio o la familia, ha sido para poder alcanzar también a otros, crecer en número. Como el pajarito empieza a hacer su nido, empieza a alistar, miren cómo es el Señor en la naturaleza, empieza a alistar un nido sabiendo que va a venir alguien. De la misma manera nosotros tendríamos que estar alistando, porque es un propósito que Dios ha puesto dentro de las familias, dentro del hogar cristiano. Entonces este propósito es la procreación. Pero ¿procreación para qué? Vamos a leer Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y en Malaquías capítulo 2, versículo 15, nos dice de la siguiente manera: ¿no hizo él un solo ser, en el cual abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios quiere descendencia. Dios quiere que nosotros un día podamos presentarle y decirle: Señor, aquí está lo que tú me has entregado. Aquí están los hijos que tú me has dado. Aquí está, Señor, he podido trabajar con ellos, he podido enseñarles, he podido guiarles, y aquí está el fruto del trabajo. Dios quiere descendencia para él. Este es un gran misterio, el cual Dios, o en otras lecciones se podría profundizar mucho más. Dios quiere descendencia para sí mismo. Entonces la procreación tiene propósitos muy claros. El propósito de la procreación dentro de la familia tiene también otros propósitos internos en ese mismo. Muy bien, entonces la procreación es también parte de los propósitos de Dios para la familia. Otro de los propósitos es la edificación mutua. Y para esto te invito a que abras tu Biblia en el libro de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Lo tengo marcado aquí y podamos leer juntos. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el tercer propósito había sido la edificación mutua. Uno se complementa con la otra persona. Entonces, Dios, cuando pensó la familia, era complementarlos, era ayudarnos mutuamente. Entonces, el complemento perfecto Dios lo había creado allá en el huerto de Edén. Para los varones una mujer, y para la mujer también un varón. Y al varón dice: varones, vivid igualmente con ellas sabiamente, dando honor. Tenemos que honrar la promesa, tenemos que honrar el pacto que hicimos un día con esa persona con la cual hemos decidido formar una familia. Debemos honrar. ¿Y qué significa honrar? Honrar significa simplemente hacer quedar bien, hacer que la otra persona crezca juntamente con nosotros. Entonces, estamos honrando a nuestra pareja, estamos honrando a los que hemos dicho que vamos a honrar. Entonces, el Señor quiere que nosotros crezcamos mutuamente. Es un tercer propósito. Y un día ya estaremos pues juntos diciendo: hemos crecido. Ambos nos hemos complementado, nos hemos ayudado. Hay una parte en la Biblia que dice que mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque cuando uno se cae, uno le puede ayudar a levantarse. Entonces el Señor tenía en su mente, cuando había formado la familia,
la ayuda mutua, la ayuda que podía generar entre dos. Muy bien, como cuarto propósito de Dios para la familia, también era este importante propósito, la propagación de la fe. Te voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Bien, lo tengo marcado aquí. Dice así la palabra del Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No solamente yo, dice Pablo, doy gracias a esa familia, a ese modelo de familia, sino todos los gentiles. Tenemos que dar gracias a Aquila y a Priscila, porque ellos habían hecho un trabajo muy importante para la extensión del Evangelio. Dios quiere usar la familia para la extensión del Evangelio, para que los principios, para que los valores sean pasados de generación en generación. Entonces Dios, cuando pensó en la familia, cuando habló a Abraham en el pacto, cuando habló a los patriarcas en el Antiguo Testamento, les decía: tu familia va a ser un ejemplo para muchas las familias. En tu familia voy a bendecir a las demás familias. A través de tu familia voy a bendecir al mundo entero. Entonces Dios tenía un propósito claro con la familia. El propósito era extender los propósitos eternos de Dios. Los propósitos eternos de Dios y también la fe misma con la que tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, como cuarto propósito estaba la propagación de la fe, la propagación del Evangelio, de las buenas noticias de Dios. Muy bien, como quinto propósito lo vamos a encontrar en Proverbios 5:18. Y en este libro nos habla de la siguiente manera. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. El Señor no quiere cargarnos de trabajo, el Señor no quiere darnos cosas para hacer, responsabilidades que cumplir, muchas cosas pesadas para poder llevar en esta vida. Dios quiere que disfrutemos. Y es más, en Génesis nos dice la primera palabra que dio a Adán y a Eva, a Noé y a muchos otros era fructificar. Esta palabra significa disfrutar de los frutos, hacer crecer, hacer reproducir, hacer florecer, hacer dar fruto a muchas de las cosas de la vida. Entonces el Señor dice aquí en Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial. El Señor quiere bendecir nuestras cosechas, el Señor quiere bendecir nuestra vida, nuestro manantial. Y dice también, alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate, disfruta. Disfruta, el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de nuestro propio cultivo. Al principio te mostré algo de lo que yo hice en esta cuarentena. Algo que me agradó mucho hacer era arreglar mi jardín. Arreglar el jardín. Pero como te decía al principio en la introducción, ¿qué tal si arreglamos también otras cosas? Arreglamos algunas cosas espirituales. ¿Sabes que Dios, cuando tú te casaste, es como si Dios te hubiese entregado una semilla en tus manos? Te hubiese dado una semilla para que tú trabajes, para que tú cultives y un día, después de algún tiempo, tú puedas disfrutar de lo que tú has hecho. El jardín que les mostré al iniciar en la introducción, tengo que confesar que yo, cuando estábamos construyendo la casa, decía, no vamos a poder tener jardín porque tal vez el espacio, el terreno no va a alcanzar para un jardín. Entonces voy a tener que construir la casa y no va a alcanzar. Tenemos muchos hijos, necesitamos muchos cuartos, pero gracias a Dios, ¿no? Mi esposa insistió y dijo, no, tenemos que tener un jardín, tenemos que tener un lugar donde podemos descansar. Y gracias a Dios tengo mi jardín y el Señor me ha regalado. Y hay mañanas, hay momentos en los que puedo salir a disfrutar de ese jardín.
Entonces el Señor quiere que disfrutes de tu propio cultivo. El Señor te dio una semilla con el día que tú te casaste, pero no te dio una sola, porque el jardín no está lleno de rosas, tiene también otras plantas. ¿Sabes qué? Cuando tuviste a tu primer hijo, tu segundo, o tal vez algunos que el Señor les ha bendecido más, el Señor te entregó otra semilla. Y si tienes 2 hijos, te entregó una más. Y si tienes 3, el Señor te entregó muchas semillas. ¿Para qué? Para que tú los plantes en un terreno fértil y los puedas cultivar y un día disfrutar de ese trabajo que tú has hecho. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es un trabajo muy hermoso. ¿Por qué? Porque te trae mucho regocijo al corazón. Muy bien, estos son los 5 propósitos que Dios puso a la familia. Son 5 propósitos muy claros los que el Señor tenía cuando formó a la familia allá en el huerto de Adán. Cuando los bendijo a Adán y Eva. Dios tenía muy claros esos propósitos. Tenemos que aclarar en nuestra mente estos propósitos. Ahora te hago 2 preguntas a modo de conclusión. Dice así: ¿qué pasa cuando no se cumplen los propósitos de Dios en la familia? Bueno, Dios puso sus propósitos, pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos y nos desviamos del camino? No entendemos el propósito que Dios ha puesto. Hay algunas consecuencias. Yo con mi esposa plantamos un pequeño jardín, pero no recuerdo haber plantado pasto o paja brava o diferentes hierbas que empezaron a crecer. ¿Sabes qué? Es necesario trabajar y cultivar y atender constantemente el jardín. Era necesario sacar esos pastos, esas hierbas que estorbaban. Yo había puesto rosas, margaritas, una cantuta y otras cosas, pero empezaron a crecer otras cosas. Es necesario trabajarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumplen los propósitos de Dios en la familia? Empieza a haber consecuencias. Empieza a aparecer otro tipo de plantas. Tengo otra pregunta a modo de conclusión. Dice aquí: ¿qué pasa cuando Dios no construye la casa? ¿Te acuerdas del Salmo 27? ¿Qué tal si lo volvemos a leer? El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué pasa si Dios no está en medio de nuestros proyectos? Quiero darte un pequeño ejemplo, y para esto quiero leer como último texto el libro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 32. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 32, dice de la siguiente manera: el rey preguntó entonces al etíope: ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió: que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven, y a todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. En este texto es uno de los textos más tristes, es uno de los textos que a mí me quebrantó el corazón. Ver a una persona que había construido, que había hecho muchas buenas cosas, muchas buenas obras, era el rey David. El rey David fue un excelente ministro de alabanza. El Señor se gozaba con su adoración. El rey David fue un excelente rey, uno de los mejores reyes, el que llevó al pueblo de Israel a un sitial muy elevado. El rey David era un buen guerrero. Él estaba adelante de la guerra en el ejército del pueblo de Israel. Pero tengo que decirte que él no fue muy buen padre. Y este rey David lloró
cuando su hijo Absalón había muerto. Su hijo Absalón había muerto, pero no era lo único que lamentaba el rey David. También el rey David lamentaba que sus otros hijos se habían desviado, porque él no les había prestado la atención. Uno de sus hijos era violador. Otro de sus hijos era egoísta, anhelaba el trono a como dé lugar. A como dé lugar, y él, si es posible, iba a matar personas, pero él quería el trono. Y otro de sus hijos era asesino. Imagínate el desorden que había en la vida, en el hogar, en la familia del rey David. Y él, cuando lloró, decía: ¿quién me diera haber muerto en su lugar? Hay muchos papás que dicen lo mismo. Cuando sus hijos ya han crecido, ya se han desviado, dicen: yo quisiera haber muerto en su lugar. Y es más, el rey David dice: quisiera volver al principio, quisiera volver cuando mis hijos eran pequeños, para que pueda hablarles, pueda guiarles, pueda enseñarles. Entonces, en esta mañana o en este tiempo en el que Dios tiene para nosotros, entreguemos al Señor nuestra familia. Con un pequeño ejemplo quiero terminar esta reflexión o esta enseñanza. Tengo un colega, pastor, bueno, tal vez algunos lo conocen, pastor Johnny. Él me contaba una experiencia que cambió mi vida. Cierta vez en la iglesia tenía una hermana a la cual quería mucho. Era una hermana que estaba en los ayunos, que estaba en las vigilias, que ayudaba. Cuando había que hacer alguna kermés, él estaba ahí. Cuando había vigilias, oraciones matinales, estaba ahí. Una hermana que daba sus diezmos, que apoyaba. Realmente una hermana que todo pastor quisiéramos tener en la iglesia. Pero esta hermana cierto día le llamó a mi pastor, a mi amigo, y él le dijo: pastor, te necesito hoy, ahora mismo, por favor. El pastor corrió inmediatamente a su casa. Corrió y entró a su casa, y la hermana le encontró. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermana? La hermana le dijo: pastor, es hora de que usted me ayude. Uno de mis hijos, mi hijo, está, pastor, endemoniado. Pastor, necesito liberación, necesito que usted libere a mi hijo. Él está golpeando las paredes, él está desesperado, está rompiendo las cosas y él está hablando palabras que nunca he escuchado. Pastor, necesito que usted lo apoye. El pastor inmediatamente fue a su cuarto golpeando, le dijo: hijo, quiero hablar contigo. El muchacho respondió: ¿quién es usted? El pastor decía: yo soy el pastor de la iglesia, no quiero saber nada de los pastores. Hijo, quiero hablar contigo, quiero conversar, no quiero saber nada de los pastores. Odio la iglesia, odio a los pastores, odio a los cristianos. Y el pastor le dijo: está bien, no vamos a hablar como pastor, no voy a hablar como cristiano, hablemos como amigos y quisiera ayudarte. El joven lo dejó entrar y el pastor y él empezaron a conversar. Y este joven le dijo: pastor, ¿sabe por qué odio la iglesia? Odio a la iglesia, odio todo lo que se refiere al cristianismo. Y el pastor, hablaron muchas cosas, pero quiero resumir la historia. Le empezó a contar a este joven que cuando él era niño y tenía cierta actividad en el colegio, como agasajo al Día de las Madres, él alistaba alguna pequeña cosita, algún regalito, pero la mamá no venía, no iba a esas reuniones. Alguna vez habían convocado a reunión de padres de familia, la mamá no estaba en ese lugar. ¿Dónde estaba? En la iglesia, ocupado en otras cosas. Y el joven empezó a recordar. Cierta vez estaba trabajando a trabajar y recordé que era el cumpleaños de mi mamá y traje una tortita a la iglesia o a la casa y quería soplar, quería darte una sorpresa, pero la sorpresa, ¿cuál fue? Su mamá no llegó. ¿Por qué? Porque tenía vigilias. Hay mañanas que el joven necesitaba ayuda de su madre y necesitaba que le ayude para ir a clases o alguna cosa, pero no estaba la mamá. Mami, ¿dónde estás? Estoy en
en el ayuno matinal en la iglesia. Por eso el joven decía, yo odio a la iglesia, porque me robaron a mi mamá. Ustedes me han robado a mi mamá. Con tantas actividades, ustedes me han robado a mi mamá. El pastor salió del cuarto, llamó a la hermana, a la madre, y le dijo las siguientes palabras. Tal vez ustedes no necesitan tanto la liberación. Lo que necesitan ustedes es restauración. A partir de hoy, hermana, dime cuando necesites tiempo. Ustedes necesitan tiempo para restaurar. Ustedes necesitan tiempo para poder corregir las cosas que hay que corregir. Entonces oraron, lloraron y el Señor empezó la restauración. Sabes que no va a ser fácil. Si hemos descuidado, si hemos construido algo, hemos construido una empresa, hemos construido un proyecto grande, pero si Dios no ha construido la casa, si Dios no está en medio de eso, tal vez estemos construyendo en vano. Tal vez tú estás en la iglesia dedicado, ocupado, haciendo tus cosas, pero si tal vez Dios no te ha pedido que hagas eso. No estoy diciendo que dejes a un lado lo que Dios te ha encomendado. No. Pero la iglesia muchas veces quiere ocupar el lugar de Dios. No. El lugar de Dios es otro. Y el lugar de la iglesia es otro. Entonces, muchas veces nosotros mismos necesitamos restauración. ¿Sabes qué, hermano? A modo de conclusión, aún tenemos tiempo. No sea que un día nos encontremos como David llorando. David decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Pronunció muchas veces el nombre de su hijo. Llorando, él decía, quisiera volver al principio, pero el tiempo ya ha pasado. Pero ¿sabes qué? Tu hijo todavía está vivo. Tú todavía tienes oportunidad. Es más, el Señor nos ha dado ahora una oportunidad. Estamos encerrados en las casas y podemos ocuparnos en restaurar el altar familiar, restaurar las relaciones familiares, restaurar, arreglar ese jardín el cual Dios nos ha dado, esa semilla que has descuidado, esas plantas que tú has descuidado. Arréglalo, ordénalo, pide al Señor para que nos dé tiempo de restauración con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es aún tiempo. Y te invito a que oremos al Señor y que Dios nos ayude a poder restaurar nuestra vida familiar y los propósitos de Dios para nuestra familia. Amén. Ahora que hemos escuchado la reflexión, te invito a que podamos meditar y que podamos corregir esos errores que hemos cometido en nuestras vidas. Te invito a que inclines tu rostro y hablemos al Señor. En este momento, tal vez todavía Dios nos está dando oportunidad, todavía Dios nos está extendiendo su mano y nos está queriendo ayudar a poder organizar nuestra vida, a poder ordenar. Tu hijo aún no está muerto, hay todavía esperanza. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias en este día porque tú nos has permitido, Señor, mirarnos a nosotros, mirar nuestra familia, ordenar, Señor, aquellas cosas que estaban desordenadas, Señor. Gracias, Señor, por la semilla que tú has dado en nuestras manos, nuestros hijos, nuestra esposa, Señor. Son aquello, Padre amado, que tú nos has regalado para poder disfrutar. Y te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, traer a nuestro corazón alivio. Gracias, Señor, porque todavía nuestros hijos no están, Señor, sin aliento, sin vida. Tenemos oportunidad. Y gracias, Señor, porque tú nos darás esa fuerza, esa valentía para poder hablar con ellos, para poder darles la oportunidad de poder restaurar juntos ese altar familiar, ese modelo que tú deseas para las familias, para tus hijos, Señor. Oh Padre amado, en este día
en este momento, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, a nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.